Para mí es un placer poder llegar a cada uno de ustedes a través de este pequeño video que he querido preparar eh, en vista de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, esta crisis a nivel mundial que se ha desatado por el COVID-19. eh, He sentido la necesidad de poder dar mi punto de vista en cuanto a esto y llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje positivo en medio de tantas noticias adversas que vemos diariamente en los noticieros. Eh, Como lo decía, hace unos pocos meses atrás en China se descubrió un nuevo virus, un virus que aún no hay vacuna en este momento, súper contagioso. Y cuando veíamos las noticias, veíamos todo muy lejos, veíamos todo literalmente al otro lado del mundo. Pero pasados unos cuantos meses vimos cómo cruzó todas las fronteras, hemos visto cómo hay países donde están sufriendo montones, donde hay muertes, donde hay cualquier cantidad de situaciones adversas a raíz de todo esto, y nuestro país no ha sido la excepción. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para todo lo que esto pueda traer. Y precisamente ese es el motivo de generar este pequeño video. Eh, Me preocupa algunas cosas que se están dando en medio de toda esta situación. Eh, si, hermanos, vemos que el ministerio, que el gobierno ha estado tomando medidas drásticas, es porque este es un asunto serio. Y es porque es un asunto que no va a pasar tan rápido como tal vez nosotros hemos pensado o como creíamos. Eh, Como lo ha repetido en varias ocasiones el ministro de Salud acá nuestro en Costa Rica, el doctor Daniel Salas, el mundo después de esto no va a ser igual. Van a haber cambios importantísimos en medio de todo esto. Analizando la situación actual, lo primero que veo es, y que me alegra muchísimo, es que veo una iglesia orando, es que veo una iglesia con actitud positiva, veo una iglesia con fe en este momento, y gloria a Dios por eso. Esa es realmente la actitud que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener. Es un tiempo para acercarnos a Dios, es un tiempo para orar, es un tiempo para estudiar su palabra, es un tiempo para estar en comunión con Él. Pero otra cosa que también veo es una realidad, y no es solamente el problema a nivel de salud por el COVID-19, es que a esto se le van a sumar un montón de situaciones también. Esto, por ejemplo, vemos que ya está golpeando con el tema económico al país. La economía de muchos hermanos nuestros dentro de las iglesias están sufriéndolo ya. Muchos hermanos que tenían sus negocios propios han visto disminuidas enormemente las ventas. Muchos hermanos han tenido que cerrar por medidas preventivas sus negocios temporalmente. Muchos hermanos tal vez no tenían un negocio propio, pero trabajaban dentro de algún negocio de estos y se han visto afectados. Hemos visto el desempleo que se ha disparado enormemente en estos días. Todo el sector de turismo, por motivo de tener nuestras fronteras cerradas, se ha paralizado. El sector también de restaurantes y todos estos también se han visto afectados, y muchas personas han terminado en sus hogares sin un empleo. Muchas empresas permanecen abiertas, eso es cierto, pero muchas han disminuido sus jornadas laborales, y eso ha estado afectando también directamente la economía de las familias. Y nosotros estamos como iglesia dentro de esta sociedad, estamos dentro del país, estamos dentro de toda esta situación que estamos viviendo, y muy probablemente, hermanos, esta situación va a golpear también a muchos hermanos, y tal vez puede ser que llegue también a golpear nuestras vidas, y lo que menos quisiera es que no estemos preparados para esto. Por eso es que quiero hablarles en este momento a través de este pequeño video. El tema es también el tiempo que va a durar esto.
Y déjeme decirle que no será un tiempo corto, esto va a ser un tiempo largo. Esto no van a ser ni 1, ni 2, ni 3 meses. Esto va a tardar mucho, mucho tiempo más. Y dentro de este tiempo hay cosas que me preocupan. Me preocupa que las iglesias en este momento están cerradas. Me preocupa que este es un momento donde nos llaman a un aislamiento social. Y hay un gran número de personas dentro de las iglesias que su alimentación espiritual dependía totalmente de lo que recibían en los cultos. Dependía totalmente de 1 o 2 veces por semana. Muchos únicamente asistían los domingos a las iglesias y la prédica de ese día, el tiempo de oración de ese día, el tiempo de alabanza de ese día, era su único tiempo de alimento espiritual, era únicamente ese tiempo, un tiempo especial para estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque muchos de estos hermanos no han aprendido, mucha gente dentro de la iglesia no ha aprendido a tener una vida devocional. Mucha gente dentro de las iglesias no ha aprendido a alimentarse solo. Entonces esto se convierte en un problema. Hay también un gran sector de la iglesia evangélica que no ha sido enseñada a presupuestar el sufrimiento, porque se les ha dicho o se les ha enseñado que un hijo de Dios no puede tener problemas, se les ha enseñado que un hijo de Dios no puede sufrir, que un hijo de Dios no puede tener enfermedad, que un hijo de Dios no puede vivir en escasez. Se les ha enseñado que el cristianismo o que los hijos de Dios únicamente pueden estar bendecidos, prosperados y en victoria. Y eso me preocupa porque la Biblia tiene un montón de ejemplos que nos enseña que los cristianos, que los hijos de Dios, también padecemos, que también sufrimos. Y esto me recuerda la parábola del sembrador. Y esta parábola es una parábola muy conocida y por asuntos de tiempo no voy a leerla toda. Simplemente quiero ir directamente al versículo 5 y 9 del capítulo 13 de Mateo, que es donde está esa parábola. Mateo 13 del 5 al 9. Dice el versículo 5, hablando de la semilla, de la palabra de Dios, dice, una parte de esa semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Hermanos, no tenemos que tratar de buscar la interpretación de este pasaje. Los discípulos, después de que Jesús dijo toda esta parábola, se arrimaron y se acercaron a él y le dijeron, Maestro, ¿qué es lo que querías decirnos a través de esa parábola? ¿Qué era lo que significaba esa parábola? Y Jesús se acerca a ellos y les explica, les interpreta lo que él quiso decir. Y esa interpretación de Jesús la vemos ahí mismo en ese capítulo 13, en los versículos 20 y 21. Jesús viene y les dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mis hermanos, este es un momento donde vamos como iglesia, como sociedad, como familias, a pasar por momentos de aflicción. Tarde o temprano vamos a tener que pasar por algún momento difícil. Y hermanos, lo que menos quisiera es que estas aflicciones hagan tropezar a nuestros hermanos. Lo menos que quisiera es que esas aflicciones nos hicieran tropezar a nosotros. Queremos permanecer firmes, queremos ser como decía la parábola también, que sé que ustedes la conocen, ser como esos hermanos que reciben la palabra y que da mucho fruto en nosotros, que crece, que se hace una mata fuerte y que da mucho fruto. Así es como yo quisiera que nosotros podamos en medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo que se avecina,
con nubes grises, que podamos permanecer firmes, que las aflicciones de este momento no nos hagan tropezar. Este es un tiempo que no podemos permitir que los problemas nos hagan retroceder. Es un tiempo donde no podemos permitir que las aflicciones nos hagan tropezar. Hermanos, y no soy pesimista. De hecho, en nuestra congregación y en nuestra familia y de forma personal estamos orando para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos proteja, para que el Señor tome control de toda esta situación, para que el Señor guíe a nuestras autoridades, para que el Señor dé sabiduría a nuestros pastores de poder guiar a las personas, de poder guiar el rebaño en estos momentos donde no estamos congregados dentro de la iglesia, donde no estamos ahí metidos dentro de cuatro paredes juntos. Ahora, hermanos, es tiempo de hacer de una forma diferente, iglesia. Y nosotros estamos orando para que el Señor le dé sabiduría a los líderes cristianos, evangélicos, para que aprendamos en esta nueva etapa a hacer iglesia. Como les decía, no soy pesimista, hermanos, pero es que la Biblia está llena de ejemplos de hijos de Dios pasando por pruebas, hijos de Dios pasando por aflicciones, hijos de Dios pasando por enfermedad, hijos de Dios pasando por escasez. Pero no fue solamente Pablo el que escribió sobre la realidad de las tribulaciones en la vida del creyente. Pedro también escribe una epístola completa con respecto a los sufrimientos, pero también nos enseña en esa epístola cómo es que un cristiano, cómo es que un hijo de Dios puede pasar el sufrimiento, cómo puede pasar la prueba, cómo debe enfrentar estas situaciones. Santiago también dedica espacio a este tema al inicio y nos enseña también cuál es el propósito de la prueba. Hermanos, cuando a veces la prueba viene y toca nuestra vida, es porque Dios quiere perfeccionarnos, es porque Dios quiere que crezcamos, es porque Dios quiere perfeccionar nuestras vidas. Así que no tenemos que tenerle miedo a la prueba. Tenemos que estar conscientes de que Dios, como un Padre bueno, cuida de nosotros en medio de cualquier situación. Jesús fue uno que también habló respecto a esto. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús nos dice que nosotros en determinados momentos de nuestra vida es posible que lleguemos a pasar por problemas, por situaciones difíciles que traigan aflicción a nuestra vida. Pero Él mismo nos dice: confíen, porque yo he vencido al mundo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que agarrar hoy para nuestra vida. Hoy es tiempo de que nosotros confiemos en Cristo. Es tiempo de que confiemos en las promesas que nos da en su palabra. Es tiempo de que confiamos ciegamente en Él. Pero hermanos, si no estamos manteniendo un tiempo de devocional, si no estamos teniendo tiempo para orar, si no estamos teniendo tiempos para estudiar la palabra en nuestros hogares, hermanos, no vamos a poder tener la confianza en Él. Porque nuestra fe crece cuando estamos en la palabra, nuestra fe crece cuando estamos en comunión con Él a través de la oración. Hermanos, existe de verdad la posibilidad de que veamos problemas, que veamos dificultades en este tiempo. Falta mucho, como les decía, esto no se va a acabar pronto. Y muy probablemente muchos hermanos se van a quedar sin trabajo, muchos hermanos van a ver las finanzas disminuidas y, ¿por qué no? Muchos hermanos tal vez también van a ser contagiados con el virus, y oramos para que salgan adelante, para que sean de las personas que puedan salir adelante en medio de todo esto. Nosotros oramos, no queremos ver muertes, no queremos ver familias sufriendo a raíz de esto, pero es algo que muy probablemente va a tocar la puerta de nosotros, la puerta de nuestras casas, la puerta de nuestras familias.
Y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados para poder recibir la prueba. Si no viene, gloria a Dios, qué dicha, que no tocó a la puerta en este momento la prueba en nuestras vidas. Entonces, pero si tocara, si viniera la prueba y tocara en estos días a la puerta de nuestra vida, ¿cómo vamos a reaccionar frente a eso? Hermanos, también es un momento para que si la prueba, la situación económica del país no ha afectado su vida, no ha tocado, hermanos, es tiempo también de que aprendamos a compartir con aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Es tiempo de que aprendamos a ser solidarios y como hijos de Dios debemos aprender a compartir, debemos ser solidarios con nuestros hermanos en la congregación. Hay otro pasaje que quiero leerles y es Filipenses y es precisamente Pablo, un hombre que aprendió a vivir en todo tipo de situaciones. Dice Filipenses 4, versículo 5, el Señor está cerca. Y yo creo, hermanos, que el Señor también está cerca, está más cerca que nunca. El Señor está más cerca que nunca, mi hermano, y tenemos que estar preparados para su venida. Y el apóstol dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, no tenemos por qué estar afanosos. Jesús también nos enseña en los evangelios que no debemos estar afanosos, que debemos confiar en que nosotros tenemos un Padre en el cielo, tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y un Padre que está dispuesto a suplir cada una de esas necesidades en nuestras vidas. Así que mi hermano, este es un momento donde no podemos darle lugar a la ansiedad. Este es un momento donde no tenemos que darle cabida a la ansiedad, a esa zozobra, a ese estrés que está consumiendo a muchas personas. Tengo un familiar que trabaja en el hospital psiquiátrico y dice que se han disparado las consultas y los casos porque la gente está ansiosa, porque la gente está estresada, porque la gente tiene temor. Este es un tiempo para que nosotros confiemos en nuestro Dios. Este es un tiempo para que nosotros confiemos en nuestro Padre. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre bueno. Así que no tenemos que estar afanosos. Se afanan aquellas personas que no tienen Dios. Se afanan aquellas personas que no tienen un Dios. Pero nosotros tenemos un Dios, tenemos un Padre bueno que cuida de cada uno de nosotros y que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sin embargo, ese Dios bueno le encanta que nosotros oremos a Él. Le encanta que le pidamos ayuda. Y dice este versículo también que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y dice entonces que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Más adelante, en ese mismo capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, y así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nosotros tenemos que aprender igual que el apóstol. Si estamos viviendo en momentos de abundancia, tenemos que vivir agradecidos con Dios, tenemos que vivir
alabando a Dios, tenemos que aprender a vivir en esos momentos, pero también tenemos que aprender a vivir humildemente. Todo tiene su tiempo, nos enseña el libro de Eclesiastés. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Puede ser que esta etapa en la que estamos entrando, en este periodo de tiempo que estamos entrando, sea un momento de dificultad, como lo he venido diciendo, pero tenemos que aprender a vivir en cualquiera sea la situación que nos encontremos, sea que tengamos abundancia, sea que tengamos escasez. Tenemos que ser enseñados a estar saciados como para tener hambre también. Abundancia o necesidad. Tenemos que aprender del apóstol Pablo esto. Y tenemos que llegar a la madurez espiritual de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe también. Tenemos que aprender a vivir por las promesas. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cada día el Señor llevaba el maná. Cada día el Señor los alimentaba. El Señor les daba la provisión que necesitaban diariamente. Tal vez muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a que la forma que Dios había utilizado era una forma muy natural, muy normal, muy del día a día, proveyendo para nuestras necesidades a través de un trabajo, a través de un negocio, pero podría ser que la dinámica cambie y podría ser que la forma que el Señor va a utilizar en este tiempo para bendecir nuestras vidas sea diferente y sea a través de la fe, sea a través de confiar en Él y tener que esperar cada día que Él supla lo que necesitamos. El Señor sigue siendo Dios y Él sigue siendo Rey, y eso no hay ningún problema. De la forma que Él quiera bendecirnos, nosotros tenemos que aprender a vivir confiados, tenemos que aprender a vivir dependientes de Él, agradecidos en todo, en la abundancia y en la escasez, como el apóstol Pablo. Y hermanos, nuestra fe tiene que fortalecerse en estos días para poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el mensaje que quiero dejarle. Por si la aflicción llegara a tocar su puerta, por si la dificultad llegara a tocar la puerta de nuestras vidas en este tiempo, ese es el mensaje que quiero dejarle. Tenemos que tener fe. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pongamos en acción nuestra fe. Confiemos en Jesús porque Él ha vencido al mundo y podemos de esta forma disfrutar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprendamos a que en medio de cualquier dificultad podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi mensaje para usted, mi amigo, mi amiga, el día de hoy. Ese es el mensaje que quería dejarle. Que esté preparado por si la prueba llega a su vida. Oramos para que no sea así, pero si llegara, tenemos que estar preparados. Y usted, si usted me está viendo y usted no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, si usted no ha tenido una relación con Cristo Jesús, yo le invito para que si la aflicción llegara a tocar su vida, o si está pasando por un momento de aflicción, usted pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús está tan cerca como a una oración. Y orar es simplemente hablar con Dios. Es decirle: Señor, te necesito, necesito tu ayuda. Así que yo le digo a usted, mi amigo, mi amiga, que si usted no tiene una relación con Dios, no permita que la aflicción, que la desesperación, el estrés consuma su vida. Busque a Cristo y Él podrá darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a usted, mi hermano, mi hermana, que ya es cristiano, que tiene tiempo de caminar en Cristo, no afloje en este tiempo. Siga buscando la presencia de Dios en su hogar, en su casa. Es un tiempo que nos han desacelerado el ritmo de vida que teníamos, así que aprovechemos este tiempo para que en nuestras casas, en nuestros hogares, busquemos la presencia de Dios y podamos ser fortalecidos en Él.
Así que mi amigo, le deseo lo mejor, oramos de verdad para que la prueba pase lejos de nosotros, pero que si llega, que nuestra fe no falte. Esa es mi oración, que la prueba no nos toque, pero que si llega, que nuestra fe no falte. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.